Leemos pues Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7 hasta el versículo 13 que leímos la semana pasada también. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos. Padre amado y bendito, Señor, sea enaltecido tu dulce y gran nombre, porque tú lo mereces. Tú has sido bueno para con tu pueblo, has sido bondadoso en extremo, hasta aquí nos has ayudado, y por eso, Señor, venimos en gratitud a ti, experimentando en nuestro corazón una profunda gratitud de saber que, siendo indignos, tú nos has dado todas las cosas y nos has hecho herederos del cielo. Padre, te pido que en esta hora tu Santo Espíritu aplique tu palabra a nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje a la iglesia de Filadelfia en su segunda parte. En la semana anterior nosotros dijimos que íbamos a retomar las iglesias, por ejemplo la de Sardis, algo que tenía que relación con lo de Sardis, y lo de Filadelfia, que no pudimos concluir, de manera que hoy tendremos de una forma más corta los versículos desde el 9 hasta el 12, que son los que nos faltan. Nosotros estuvimos viendo que la iglesia en Sardis, o los hermanos de allí de Sardis, habían perdido algunas cosas de valor, las habían olvidado. Esto es muy importante. Recuerden que en el capítulo 3, el versículo 3, el Señor le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Nosotros estuvimos la semana antepasada analizando, examinando este contenido. Cómo el creyente debe recordar lo que se le ha dado, lo que ha recibido, lo que ha oído. Hay una separación importante que dice lo que has recibido y lo que has oído. Son dos cosas diferentes y que a veces se unen. Nosotros recibimos muchas cosas del Señor que deben movernos a obediencia, y también hemos oído muchas enseñanzas del Señor que deben movernos a obediencia, pero ellos lo habían olvidado, ya no estaban actuando conforme a los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios había desaparecido, los principios de Dios habían desaparecido en gran manera en la iglesia en Sardis. De tal modo que el Señor le dice: viviendo estás muerta. Porque no estaba actuando correctamente, estaban en pecado. La paga del pecado es la muerte. Aquel que se entrega al pecado viviendo está muerto. Nosotros lo vimos también. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esto en mente, porque en el versículo 11 del mismo capítulo 3, el Señor le dice: retén lo que tienes. No es como un saco roto que usted trata de llenarlo, sino que nos dice: retén. No es como aceite que nosotros, o agua que nosotros nos echamos en la mano y la apretamos, y por más que la apretamos siempre el agua se escurre. No, el Señor nos dice: retén. Lo que Él va dando, nosotros vamos reteniendo. Entonces, entre retener y olvidar hay una relación. Son dos iglesias que a una se le amonesta por olvidar y a otra se le exhorta a retener. Son dos iglesias que una misma cosa
A uno le está utilizando para amonestar y a otro para alentar a seguir adelante. Ellos estaban comportándose bien. ¿Quiénes? Los de Filadelfia. Debían retener eso, debían de mantener eso, debían de seguir así. Los de Sardis se habían desviado, debían recordar las enseñanzas que habían recibido. Entonces, hermanos, con esto en mente, nosotros tenemos que tener en consideración tanto lo de la semana anterior como lo que daremos esta semana. Así el Señor le dice a los hermanos en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Habla de la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, el control, el dominio, la potestad que Él tiene. Él tiene la llave de David. Y vimos cómo Él, con esa facultad y ese poder, Él le abrió una puerta, versículo 8, a los hermanos en Filadelfia, y ellos la supieron aprovechar. Le dice Él en el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cómo es esa puerta? Es amplia. ¿Es estrecha? No lo sabemos. Pero como quiera que sea, es una puerta abierta que nadie va a cerrar. Dijimos la vez anterior que una puerta abierta es una oportunidad de servir al Señor. Es una oportunidad para proclamar el Evangelio en un lugar, aunque haya impedimento. Dios dispondrá esas ocasiones, esas oportunidades. Dios dará cierta hambre, cierto interés por oír la palabra de Dios en esas personas, etcétera. Pero dijimos también que en sentido general, el Señor es el que abre y Él es el que cierra. Él es el que abre el corazón, Él es el que abre el entendimiento, Él es la puerta de la salvación. Él es el que da oportunidad para predicar, para proclamar el Evangelio y para servir. Él es el que abre y ninguno cierra. Y en esa confianza nosotros debemos de vivir, sabiendo que el Señor es el que tiene el control de esas cosas, predicar el Evangelio sabiendo que no serán nuestras palabras que le convencerán, que no será nuestra elocuencia lo que obrará, sino que Dios, el Señor Jesucristo, que es el que abre y el que cierra, es el que abrirá ese corazón para que pueda entender la palabra de Dios, abrirá el entendimiento, hará que ese corazón esté atento, en fin, abrirá la puerta de la salvación para esa persona. Yo conozco tus obras. No importa que tengas poca fuerza. Dijimos que los hermanos en Filadelfia, pobres, minoritarios, una iglesia pequeña, solamente en el principio la iglesia fue grande, después que vino la persecución, explicamos, se convirtieron en pequeñas iglesias en las casas de aquellos que lo podían reunir. Cuando comenzó y se multiplicó la persecución, se reunían pequeños grupos en las catacumbas, eran grupos con poca fuerza. Eran a veces personas pobres, y más esta comunidad en Filadelfia, tal parece que era así. Pocos en números y con pocos recursos económicos, sin embargo, se habían ocupado no en lamentar su condición y su situación, sino en guardar la palabra. Ellos entendían que el foco de atención de ellos debía de estar en la palabra. El Señor le dice: no has negado mi nombre, no me has cambiado por otro. En la evolución que va sucediendo en el mundo, muchas personas han estado en una iglesia, han vuelto años después y ya no la identifican. No porque haya rostros nuevos, no por eso, sino porque hay formas nuevas. ¿Y qué pasó? Porque siguen teniendo la misma palabra de Dios. Sí, pero han ido cambiando las cosas. La iglesia en Filadelfia no efectuó cambios, se ocupó en obedecer, en guardar la palabra, en no negar el nombre del Señor. En no negar el nombre del Señor. Hermanos, si así debe ser, debemos de ser retenedores de lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos ha mostrado. Dice el versículo 9 ya, que es a donde nosotros lo dejamos y donde vamos a comenzar en esta mañana: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los hermanos en Filadelfia
como ya habíamos dicho, tenían oposición. Había allí una comunidad de judíos, un grupo de judíos vivía allí y le causaban problemas. El judío menospreciaba al gentil de forma natural y entendía que la iglesia no era el pueblo de Dios, sino que eran los judíos, que ellos eran el pueblo del pacto, que ellos eran los que habían recibido las tablas de la ley, que ellos eran los descendientes de Abraham. Entonces, aún siendo ese grupo minoritario, siendo cristianos, ellos lo menospreciaban. El Señor Jesucristo le dice que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Bueno, el Señor les afirma que a causa de la fidelidad de esta iglesia, Él haría que esos judíos que se están dando pompa de que ellos son el pueblo de Dios, de que ellos sí son nacionales judíos, de que a ellos sí Dios les habló, serían humillados. A veces uno se pregunta, ¿y cómo es que se puede mentir con respecto a la nacionalidad? O sea, dice el Señor que ellos dicen que ser judíos, pero que en verdad no lo son. Tal vez ellos tenían maneras de evidenciarlo, tal vez eran judíos puros, sí, pero aún así se puede ser judío y no serlo. ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere a que estas personas, aún habiendo nacido en Judea, el apóstol Pablo nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. No es judío para Dios el que lo es externamente, el que es descendiente de Abraham, el que nació en Judea, el que se haya circuncidado externamente, se haya quitado el prepucio, no necesariamente por eso ya se constituyó en judío para Dios, sino que el verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios, Él es el que lo es en lo interior, el que se ha circuncidado el corazón, en espíritu. Entonces, esto nos da a entender por qué el Señor dice que esa gente son sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, y Cristo, siendo duro con ellos, en Juan capítulo 6 les dice que ellos no eran descendientes verdaderos, no eran hijos de Abraham, sino que eran hijos de Satanás, porque la voluntad de su padre querían hacer. Esto es un consuelo, porque ellos que pretenden ser, que ellos que se ufanan de ser algo, sin embargo el Señor Jesucristo le dice a ellos que estos mienten, que van a ser humillados. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ellos reconocerán que Cristo ha amado a su iglesia. Estos que molestaban a la iglesia en Filadelfia eran nacionales judíos, pero no eran judíos de corazón. Sus obras lo delataban. Esto nos enseña, hermanos, que en nuestra trayectoria vamos a encontrar a gente que se nos opone, que nos va a causar problemas, que va a causarnos dificultad. Ahora, nuestro problema no debemos de verlo en la persona, sino que debemos ocuparnos en obedecer a Dios. Y el Señor en su momento hará lo que Él dice en el versículo 9, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ellos van a reconocer que nosotros somos el pueblo de Dios, sin que nosotros tengamos que hacer nada al respecto. Solamente ocuparnos en obedecer, en guardar la palabra y en no negar el nombre del Señor. El Señor se encargará del resto. De modo que no nos pongamos a jalar la soga en dirección opuesta. Cuando se nos oponen, procuremos más, hagamos más esfuerzo por guardar la palabra. ¿Se te opone tu familia? Bien, eso es normal, ora por ellos, pero concéntrate en guardar la palabra del Señor. En su momento el Señor hará lo que nosotros dijimos que Él dijo en el versículo 9. Se te oponen en el trabajo, se te oponen en cualquier lugar, enfócate en guardar la palabra. El Señor se ocupará de esos asuntos. Versículo 10.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Recordemos, hermanos, lo que el Señor le dijo a Esmirna cuando le anunció sufrimiento. Capítulo 2, versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Recuerden esta exhortación: sé fiel. Recuerden que el meollo del asunto, lo principal del asunto en medio del sufrimiento, no es el sufrimiento en sí, sino que es ser fiel. El Señor es el que guarda de los peligros, es el que nos guarda en la tribulación, es el que nos guarda en el sufrimiento. A nosotros nos corresponde ser fieles, a nosotros nos corresponde guardar la palabra del Señor. Si nuestro enfoque está ahí, estamos en lo correcto. Si nuestro enfoque está en que esto me sea quitado, en que esto pueda variar, en que esto ya termine, no estamos mirando el foco correcto. En el versículo 10, entonces el Señor nos dice que Él guardará a los hermanos en Filadelfia, porque ellos han guardado su palabra, la palabra de su paciencia. La hora de la prueba es posible que hable, ¿verdad?, de un sufrimiento notorio. Es posible que el sufrimiento que sea para aquellos no sea el nuestro, sea diferente. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué será la hora de la prueba? Bueno, repito, puede ser un momento de gran tragedia, de gran dificultad, de gran dolor. Para Job, la hora de la prueba fue ese momento donde él estuvo padeciendo todo lo que padeció, la pérdida de su familia, la pérdida de sus bienes. Para la iglesia en Filadelfia puede ser que sea otra cosa. En el ir y venir del mundo aparecerán pestes, aparecerán hambres, aparecerán grandes tragedias. Recuerde que la ciudad de Filadelfia fue dejada en ruinas, fue sacudida por 2 grandes terremotos. Y era tan así, la gente se metió tanto en miedo que se alejaron de la ciudad y comenzaron a vivir en la periferia, porque después de un gran terremoto siguen las réplicas. Entonces, tal vez lo que se está refiriendo el Señor es de ese momento. Tal vez lo que se está refiriendo el Señor es a un momento histórico de gran dolor, no solamente para los creyentes, porque un terremoto afecta tanto a cristianos como no cristianos, pero no importa cuál sea la hora de la prueba tuya o de aquel, lo importante es que tú en medio de esa hora de la prueba guardes la palabra del Señor. En toda situación el Señor guarda a los que guardan su palabra. El guardar su palabra es lo que te va a dar paz para ese momento de la prueba. Cuando llega una prueba difícil a la vida de un ser humano, hay 2 cosas que le atormentan: la prueba en sí, y segundo, el hecho de su relación con Dios. Si no hay una buena relación con Dios, eso aumenta el pesar, la angustia, el problema, la dificultad, porque no hay en quien descansar el problema. No hay en quien descansar la angustia, no hay en quien buscar consuelo, no hay en quien buscar auxilio en la tribulación. Nosotros lo cantamos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero si no tiene su fe en Cristo, ¿dónde va a encontrar ese consuelo? La angustia se convierte en algo insoportable, en algo 2 veces pesada, y muchos que no tienen a Cristo optan incluso por quitarse la vida, algo todavía peor. Pero gracias al Señor que Él nos guarda. Él nos guarda, y nuestra ocupación debe de ser seguir guardando su palabra y dejar el cuidado de nuestra vida en sus manos, sabiendo que nosotros no podemos cuidarnos nosotros. Es más, recordando lo que dice el capítulo 2, el versículo 10, que le hice de esto, que casi por costumbre nosotros le decimos a la persona: cuídate. El Señor lo que le dice no es cuídate de la aflicción, ni cuídate de la angustia, ni cuídate de los problemas, sino que le dice: sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es nuestra preocupación. ¿Qué tan fieles estamos siendo? ¿Qué tanto estamos guardando la palabra de su paciencia?
¿Qué tanto estamos nosotros ocupados en obedecer al Señor, en vez de estar vigilantes por cosas que nosotros no podemos controlar realmente, porque están en la providencia del Señor, están más allá de nuestras fuerzas, pero nosotros sí podemos ocuparnos en obedecer al Señor? Entonces, hermanos, están cancelando en tu empresa, eso te preocupa, eso te causa inquietud. Recuerda, Él te guardará, pero tú ocúpate en guardar su palabra. Él te guardará si tú guardas su palabra. Estamos atravesando una situación como una hambruna general, algo difícil. Él te sustentará como hizo con la viuda de Sarepta, si tú guardas su palabra. Ese es el punto, si tú guardas su palabra. Sea cual sea la situación, guarda la palabra del Señor. Que ese sea tu norte, ese sea tu preocupación. Salmo 121 es un salmo que tú también podrás repetir. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Dios es tu guardador, mi hermano, no tú mismo, no nadie más. Lo que tú tienes que guardar es su palabra. Dice el versículo 11, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra clave para aquel que está haciendo lo correcto es retén. Para el que ha dejado de hacer lo correcto, recuerden lo que le dijo a Sardis, acuérdate. Acuérdate porque no lo has retenido. Acuérdate porque lo has olvidado. Acuérdate porque entró por aquí y salió por allí. Acuérdate porque se echó en un saco roto. Pero el que está haciendo lo correcto, la palabra clave es retén, manténlo. Continúa así. Retén la enseñanza. Es algo que el Señor lo repite continuamente. Proverbios capítulo 4. Dice Proverbios en el capítulo 4, el versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Retén el consejo. A veces nosotros aconsejamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nos parece como que no lo retienen. Por eso, hablando como si fuera un padre a un hijo, Salomón dice, retén el consejo, no lo dejes, porque los que están leyendo a Primero de Reyes saben que David, antes de morir, aconsejó a Salomón. Le dijo incluso que él debía de pedirle a Dios. David, el error que cometió con Absalón y con Adonías, no lo cometió con Salomón. A Adonías él nunca le molestó, nunca le dijo por qué haces tal cosa, lo dejó que hiciera lo que él quisiera y cosechó los frutos. Pero vemos la trayectoria muy distinta a la trayectoria de Salomón. Dice también segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo, segunda de Timoteo, en el capítulo 1, dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Timoteo, que cuando yo vuelva a saber de ti, sepa que tú estás haciendo las cosas igual como yo te las di. La forma de las sanas palabras que de mí oíste. Timoteo fue instruido por el apóstol Pablo y eso era lo que Pablo quería ver en Timoteo, que él retuviera,
que Él guardara. Nosotros dijimos la semana anterior que a veces nosotros se nos dice una cosa, se nos amonesta sobre una cosa, se nos instruye sobre algo, se nos enseña algo, se nos reprende por algo, pero al cabo de un breve tiempo estamos igual. Como que la conducta sana viene a ser una camisa de fuerza para nosotros. Como que la conducta bíblica es como una camisa de fuerza donde nos sentimos incómodos y estamos locos por volver a nuestra antigua manera de vivir. No retenemos, no soportamos mucho tiempo el andar correctamente y ¡fua! Liberamos todo eso anterior y volvemos a nuestra antigua manera de vivir. Y hay que volver a comenzar. Dice Pablo, no Timoteo, retén la forma de esas palabras. Por último, Tito, capítulo 1. Si una persona anhela obispado, sabe que debe tener ciertas cualidades, sabe que debe pasar un sedazo, sabe que debe tener ciertos parámetros que él debe haber obedecido, tomado en cuenta, dice el versículo 9. Voy a leer desde antes, dice el apóstol Pablo, el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oiga, ¿cómo deben de ser esos ancianos que Tito debía establecer en las ciudades que Pablo le dejó a su cargo? Pablo ya no estaba allí, pero había dejado uno que iba a corregir lo deficiente, que iba a establecer ancianos en cada ciudad, o sea, poner pastores en las ciudades o en las iglesias de esas ciudades que no tenían pastor. ¿Y cuáles cualidades él debería de ver? Versículo 6, si fuera irreprensible, marido de una sola mujer, si tiene hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahora quiero que preste atención al versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hace un tiempo, en una iglesia, se estableció a un joven como pastor. Hermanos, a los pocos meses, él dijo, todo esto hay que cambiarlo. Cambió desde horario de cultos, forma, hasta vinculación, cambió las vinculaciones de la iglesia con otras iglesias, fue un cambio rotundo. La única manera de salir de ese problema fue suspendiéndole sus funciones como pastor y comenzando otro proceso para elegir otra persona. No había retenido la enseñanza, había sido instruido, pero así como cambia el viento de dirección, él estaba dispuesto a cambiar, y esas no son las cualidades que debemos de tener, ni los creyentes ni los ministros mucho menos, ni los creyentes ni los ministros mucho menos, ni la iglesia tampoco. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en Filadelfia: retén lo que tienes. Así como tú estás, mantente así. Tú no tienes que cambiar porque el mundo esté cambiando. Tú no tienes que cambiar porque haya una nueva ola de cosas. Tú no tienes que cambiar porque haya una modernidad. La iglesia no está llamada a acomodarse a lo moderno. Estamos llamados a ser retenedores. Y el ministro debe ser retenedor especialmente de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Debe ser una persona en quien se pueda dejar un grupo de enseñanzas e irse como hacía Pablo. Y que esa persona la mantenga. Aunque haya un mundo de revoluciones y de cambios a su alrededor, él debe ser retenedor de la enseñanza. Hermanos, eso es sinónimo de una iglesia madura. Una iglesia que ve los cambios, analiza y dice, pero esto es lo que el Señor nos dio. Como yo le dije, todas las iglesias tienen la Biblia, pero hay iglesias que cada año van modernizándose. Y no, pero ahora hay que cambiar esto porque eso ya está pasado. ¿Y dónde está el retener la palabra tal como ha sido enseñada?
¿Es acaso eso lo que hemos recibido de enseñanza? Entonces, la iglesia, el individuo, el ministro, cualquiera de estos tres elementos que he mencionado, debe ser retenedor de la enseñanza. Eso es lo que el Señor le dice. Retener lo que Cristo nos ha enseñado, esa es nuestra responsabilidad. Hablamos ya, repito, de eso en el mensaje a Sardis. Los hermanos de Sardis habían olvidado. El Señor tiene que decirle, acuérdate, le dice el Señor. Pusieron en el olvido lo que Cristo les ha enseñado. Acuérdate y arrepiéntete. Él no comienza a decirle, mira, es que yo te enseñé esto, aquello, lo otro. No. Acuérdate, porque esa es tu responsabilidad. Debemos de ser como María, la madre de Jesús, que guardaba todas esas cosas en su corazón. Y para que no se le olvidara, meditaba en ellas. Lo que hacemos con la enseñanza, con esa enseñanza que Dios nos da, con eventos, acontecimientos que Dios nos hace atravesar para que veamos su mano, su misericordia, su gracia, su poder, todo eso, esa es nuestra responsabilidad, retenerlo. Hay cosas que nosotros no debemos olvidar, no podemos olvidar, son pecados si la olvidamos y la cambiamos por otra cosa. Ya de eso hablamos cuando hablamos de la iglesia de Sardis. Deseo destacar dos cosas en esta verdad. Recuerde que estamos viendo lo que era retener nuestro deber, versículo 11. Dos verdades. Pero antes de señalar esas dos verdades, yo quiero destacar el hecho de que nosotros, aún teniendo la Biblia en nuestras manos como iglesia, como individuos, recuerde hermano, eso no es garantía de que estemos reteniendo la enseñanza. Eso no es garantía. Tener la Biblia en las manos no es garantía de que usted va a retener esa enseñanza. El retener la enseñanza es algo del corazón. Es en el corazón que se guarda la instrucción, se guarda la enseñanza. Siempre veremos eso. Las iglesias que cambian al ritmo de los tiempos, aún teniendo las escrituras en sus manos, pero no retuvieron las enseñanzas. No mantuvieron un curso fijo en su travesía, se desviaron, tomaron otro camino, no mantuvieron en sus manos la palabra. Ahora bien, las dos cosas que deseo resaltar o destacar de esta verdad es lo siguiente. En primer lugar, a veces este retener tiene que ver con recordar en nuestra mente y nuestro corazón enseñanzas específicas, doctrinas que nos fueron enseñadas en la iglesia. Por ejemplo, cada persona antes de ser miembro de Iglesia Misión Bautista Cristiana pasa por un sedazo, recibe ciertas instrucciones. El hecho de asistir a esa iglesia y a cualquier otra iglesia, eso es pasar por una serie de instrucciones. ¿Qué queremos decir con eso? Que esas doctrinas que son enseñadas deben de ser retenidas, necesitan ser recordadas. ¿Para qué? Para que la iglesia siga un curso fijo de acción, no esté haciendo así. Los zigzag que da la vida y el mundo, para que no esté dando tumbos, para que no esté dando pasos equivocados como anda el ebrio. El ebrio va caminando, pero va chocando con esta pared y con aquella. La iglesia no está llamada a andar así. Para ello debe recordar esas enseñanzas que ha recibido, por años ha recibido. Hay iglesias lamentablemente que han tenido buenos predicadores, buenos pastores, personas muy correctas, personas doctrinalmente correctas, pero ¿sabe lo que pasa? Cuando esa persona muere, parece como que todo se echó al vacío. Y la iglesia toma otro curso. ¿Qué pasó con esas enseñanzas que dio esa persona? No las retuvieron, no las asimilaron, no las guardaron en sus corazones. Era lo que estaba pasando con la iglesia en Sardis. Por eso viviendo estaba muerta. Ahora, hay otro aspecto de esta verdad de retener a la cual quiero hacer alusión. Lo segundo es que retén hace también alusión a principios de conducta, ya no a enseñanzas que se han dado de un púlpito, sino principios de conducta que Dios ha formado en la vida de una persona.
Conducta, me refiero a lo práctico, a la manera de conducirse, de comportarse. Es un grupo de principios que Dios ha logrado inculcar en un individuo, en una persona, a través de la enseñanza, gota a gota, poco a poco, ha ido haciendo un hoyo en su corazón. Y esa persona se comporta así. Entonces, retenerlo es mantener esa buena conducta, mantener esa instrucción. Imagínese a su hijo. Usted está año tras año tratando de inculcar hábitos, costumbres, formas de hacer las cosas en la práctica, manera de comportarse, y llega un tiempo en que sucede una de dos. O él retiene eso y cuando sale del hogar paterno se comporta de una manera X, o sencillamente cuando sale del hogar paterno coge cualquier otra forma, cualquier otra vía, y usted con dolor de cabeza dice, pero eso no fue lo que yo le enseñé. En este aspecto de esa instrucción me estoy refiriendo a esto, a conducta, ya no a enseñanzas recibidas, sino a principios, a normas de conducta, de comportamiento. En este caso, la iglesia en Filadelfia debía de mantener esas normas de conducta, que en este caso eran positivas. Ellos estaban proclamando el Evangelio. No habían negado el nombre del Señor, estaban guardando su palabra, estaban aprovechando la puerta que el Señor les abrió. Esas normas son elogiadas por el Señor y le dice, reténlo, mantente comportándote así. Lo bueno debe de ser mantenido. Entonces, cuando le hablen de retén, no solamente le está hablando de guardar enseñanzas teóricas, sino que le está hablando de mantener principios de conducta. Qué triste es cuando uno de los pequeños, ¿verdad?, se junta con 2 o 3 primitos y no parece, o sea, se confunde, no parece que ha recibido una instrucción diferente. Uno dice, wow, pero tengo que seguir trabajando. Así también el Señor espera que nosotros nos mezclemos en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, estamos en medio de una generación, como dice el Señor Jesucristo, maligna y perversa. Nosotros mantengamos firmes los principios de la palabra de Dios, que nuestra conducta se distinga de los demás, que nuestra conducta como iglesia, el Señor nos pueda decir, miren, retengan eso, ustedes van bien ahí, aunque tengan poca fuerza. La poca fuerza o la mucha fuerza la da Dios, pero el retener la instrucción, eso es responsabilidad nuestra. Eso es nuestro. Sigan adelante sin preocuparse de su poca fuerza. Sigan preocupándose por guardar la palabra de mi paciencia, es lo que Cristo le está diciendo. Sigan guardando mi palabra. Sigan sin negar mi nombre. Retengan eso. Mantengan eso. Sostengan ese baluarte o esa bandera en alto. En los caminos del Señor, nosotros, hermanos, tenemos que tener la determinación de seguir adelante, no importa cuáles sean las circunstancias. Seguir con una determinación de corazón, seguir al Señor, no importa cuáles sean las circunstancias, seguir manteniendo, reteniendo esa forma de conducta y esas enseñanzas que hemos recibido. Que no seamos como Israel, que aquí Oseas en el capítulo 6, el verso 4, le llama a Efraín, le dice, ¿qué haré a ti? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Una piedad que dura poco tiempo. Una piedad temporal, efímera, por algunos momentos. No, retener es que eso se siga mirando en nosotros. Entonces, hermanos, retener habla de mantener una conducta aprendida, una conducta buena, una conducta piadosa hasta la venida del Señor. Eso es como decir constancia en lo bueno. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Este es el sentir de este versículo 11. Aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome ese lugar. Entonces, hermanos, ese es el sentir del versículo 11, para que no nos cansemos de mantener una buena conducta, esa conducta piadosa. Es triste cuando una persona deja la buena conducta, la conducta correcta,
para hacer el mal. Eso es triste. Es una alegría cuando un ser humano abandona el mal para hacer el bien. Pero qué triste es cuando deja de hacer el bien para hacer el mal. Como oímos a los inconversos decir, no se puede hacer lo bueno, no se puede ser bueno, no se puede... Sí, se puede. Tú debes mantener lo bueno, independientemente de cómo sea el otro. Es como si alguien va en una carrera y le falta poco por llegar, y en vez de hacer más esfuerzo por llegar a la meta, dice, no voy a seguir corriendo. Qué triste esto, ¿verdad? Pero si ya tiene prácticamente la medalla ganada, ya tiene prácticamente trofeo, ya tiene prácticamente la corona, ahora vas a desistir, sigue adelante. Bien, para dejar este verso, este versículo 10, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Decimos lo siguiente, las cosas que has aprendido, que pertenecen a la piedad, pregunto, ¿las estás reteniendo? Esas cosas que pertenecen a la vida piadosa, ¿las estás reteniendo? Aquellas cosas que el Señor, a través de algún hermano, te ha corregido, te ha instruido, te ha ayudado, te ha amonestado, ¿la estás reteniendo? ¿O ha sido algo que sí, has mejorado, pero para guardar las apariencias, para que no me vuelvan a llamar la atención, o ha sido algo temporal, o para que fulano me deje tranquilo, me deje tranquila? Quiere el Señor y que tú verdaderamente lo estés reteniendo, que al cabo de un tiempo se pueda ver, evaluar, verdaderamente estamos cambiando a la imagen del Señor, que estamos reteniendo la instrucción, los principios, la buena conducta. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, ser un vencedor aquí está haciendo una alusión clara, o se refiere a aquel que ha logrado retener las enseñanzas y la conducta piadosa hasta la venida de Cristo. Ese es un vencedor. La promesa para este es que el Señor mantiene o lleva a esa persona a ser columna en el templo de su Dios y le mantiene allí. Ya hemos dicho que la presencia de Dios o la presencia de Cristo, ese es el galardón más alto que Dios da. Yo sé que muchos corazones lo que quieren es que Dios le dé cosas materiales, pero lo más alto que Dios da es su presencia. Las bendiciones de Dios son dádivas, son favores, es verdad, pero todas ellas están en una escala inferior a Él mismo. Dios nunca dará algo más alto que su propia persona. Por eso Él dice que la vida eterna es ¿qué? Conocerle a Él. Dice Juan 17:17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tener vida es estar en comunión con Cristo, es tenerlo a Él, porque Él es la vida. Él es eterno, entonces Él es el que tiene vida en sí mismo, y Él tiene eternidad. Entonces cuando nosotros entramos en el conocimiento de Él, en contacto con Él, en comunión con Él, tenemos la vida eterna. Por eso lo más alto que Dios da es Él mismo. Estar en la casa de Dios, estar en el templo de Dios como columna, es la bendición de estar en su presencia para siempre. Hermanos, el anhelo del creyente es y debe ser estar con Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:23. Note que Él nos dice, salir de este sufrimiento, de este mundo, es muchísimo mejor. No, eso no es lo que dice Pablo. Dejar todas estas cosas es muchísimo mejor. Él dice estar con Cristo, partir y estar con Cristo. Lo que hace hermosa la partida de un creyente, lo que hace deseable la partida del creyente, es que va a estar con Cristo. No es la muerte por ser muerte, no es la muerte por salir del problema, no es nada de eso, es estar con Cristo. Una vez penosamente, hablando con una persona inconversa, ella me decía, yo quiero estar donde esté mi mamá.
Y dije, pero mire, su mamá no era creyente, no me importa. Yo quiero estar donde está mi mamá. Qué triste. Qué triste que no dice yo quiero estar con Cristo. Y quisiera que todos mis parientes estuvieran con Cristo. Pero ningún otro lugar será deseable, placentero como estar con Cristo. Y nosotros debemos conquistar ese deseo para nuestro corazón. Nosotros debemos llegar a la estatura de Pablo, de que el anhelo nuestro sea Jesucristo, estar con Él, que veamos que eso sí es muchísimo mejor, no ninguna otra cosa. Lo que él dice entonces, al decir estar con Cristo, es decir lo mismo que mi porción es el Señor. El Señor es la porción de aquellos que han hecho de Él su tesoro. Este era, recuerde, el anhelo de David. Oiga lo que dice David en el Salmo 27. En el Salmo 27, David, un hombre que experimentó muchas alturas, muchas caídas, mucho sufrimiento, dice el Salmo 27, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dios, el Señor, es precioso. Él quería contemplar esa hermosura de Jehová, pero él quería que eso fuera el día a día, todos los días de mi vida. Pero David, pero los palacios son muy hermosos, allí tú vas a tener todos los privilegios. No, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. El fin, mi propósito no es estar en un palacio, sino en la casa de Jehová. Abraham era heredero de toda la tierra, pero vivía en tienda, mudándose de aquí para allá. ¿Y por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta bagatela de aquí abajo no me satisface, lo que me satisface es Dios. Eso es lo que le está diciendo. Qué triste es contentarse con la vanidad de este mundo, con algo que no satisface, con algo pasajero, con algo que se va, algo que provoca hastío, cansancio. Usted repite lo mismo y algo que le gustaba antes ya llega a ser algo que le hastía. Pero en Cristo su alma está satisfecha, estará satisfecha. Él dice que en Él hay plenitud de gozo. Él dice que el que bebe de esa agua que es Cristo nunca tendrá sed. El que come de ese pan nunca tendrá hambre. Yo debo decir esto, hermanos. Desear algo diferente de Dios es desear algo temporal. Porque cada uno de nosotros saldrá de este mundo tal cual vino, sin nada. Pero Cristo es una posesión eterna, es una riqueza para siempre. Dice Él, y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios. Esto habla de que estaremos identificados con Él, llevaremos el nombre de Él, estaremos relacionados con Él, su templo, su ciudad. Mi amigo, ¿con quién usted está relacionado? ¿Con el mundo? ¿Con el pecado? ¿Con la vanidad? Te invitamos a que te relaciones con Cristo. Tú puedes venir a Cristo. Tú puedes arrepentirte de tu pecado. Tú debes hacerlo. Y en aquella área que tú experimentas debilidad y te das cuenta de que no tienes las fuerzas suficientes, clama al Señor Jesucristo y dile, Señor, dame arrepentimiento de corazón. Dame la gracia de poder quebrantarme y confesar mi pecado para tenerte a ti como mi Dios, tenerte a ti como mi tesoro, tener la esperanza en ti. En conclusión, hermano, dos cosas. Sería bueno, después de haber escuchado el mensaje a la iglesia en Filadelfia, los mensajes a la demás iglesia, que nosotros hagamos un stop, que nos detengamos y reflexionemos. Reflexionemos acerca de la enseñanza, reflexionemos en cuáles cosas buenas, cuáles costumbres piadosas, cuáles conductas bíblicas antes yo tenía y ahora las he dejado. Cuáles cosas yo había en un momento determinado, yo había prometido al Señor cambiar, mantener, dejar atrás.
y que ahora ya no lo estoy haciendo. Sería bueno, hermanos, no es bueno dejar la enseñanza que se vaya. La enseñanza debe provocar reflexión y cambio en mi vida. Hacer un stop, decir, pero ¿cuáles cosas buenas yo practicaba antes? Como iglesia, una de las cosas buenas que se ha eliminado aquí, para ser sencillo y rápido, es que antes de un culto, 5 minutos antes, usted encontraba a todo el mundo orando. Ahora usted lo puede ver en otra cosa, y cuando el pastor saluda, que va a orar, entonces nos ponemos en atención. Nosotros debemos reflexionar siempre en nuestras vidas. Las cosas buenas debemos retenerlas, mantenerlas. Ahora estamos a tiempo de corregir cualquier camino equivocado en nuestro interior, en nuestra vida. Pero recuerde, hermano, nuestro anhelo debe de ser Cristo, su presencia, estar con Él. Dice la Escritura de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 11, versículo 9 al 10. Que usted, su anhelo, esté allá arriba. Su mirada esté en el cielo. Lo que usted espera no sea tener de todo aquí en este mundo, sino tener a Jesucristo para siempre. Por último, recordemos que nos dice el versículo 11, yo vengo pronto. El Señor viene pronto. Su venida se acerca. Es pronto para aquellos que le esperan. Para aquellos que viven según su propio estilo de vida, eso es mucho tiempo. Es tardanza. Es tiempo de hacer todo lo que le viene al corazón, todo lo que le viene a su deseo, a su mente, porque parece que Cristo nunca va a venir, parece que todo va a seguir así, que seguiremos viviendo en un país con impunidad, seguiremos haciendo cuantas cosas nosotros querramos y no va a pasar nada. La venida de Cristo no se ve ni asomo de ella. Así piensa el que no ha conocido al Señor Jesucristo. Para el que le espera es un tiempo corto. Es un corto tiempo para actuar, para obedecer a Cristo, para cambiar a semejanza de Él. Por tanto, hermanos, que nuestra ocupación sea los asuntos del reino, esperando su venida, sin importarnos el hecho de que tengamos poca fuerza, sin importarnos aquellas cosas que Dios no nos haya concedido, pero aprovechando las puertas que Él nos abrió para servirle, para glorificarle, para obedecerle, para serle fiel, para darle a Él la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tus hijos hoy reunidos te adoramos. Y queremos, Señor, que nuestra adoración siga en nuestras casas al obedecerte. Que nuestra conducta diga que estamos sometidos a ti. Señor, ayúdanos a enmendar, a cambiar, a reflexionar, a hacer un examen interno y que nosotros podamos hacer promesas delante de ti, podamos mantener cambios, podamos retener enseñanzas, podamos, Señor, caminar en pos de ti de una manera recta, sin torceduras, sin tumbos, sin caminar de aquí para allá, sin andar como los ebrios, sino siguiendo rectamente la palabra que tú nos has dado y nos has enseñado. Que la gloria sea para ti, Señor. Bendice a este pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.